Dolores había construido toda su vida alrededor de Luna, sacrificando sus propios sueños para convertir a su hija en el centro de su universo. Durante 23 años, trabajó turnos dobles en el Hospital Público de Buenos Aires, negándose cualquier capricho personal para que su princesa nunca conociera la escasez. Sin embargo, el día que Luna le espetó con frialdad, «Yo nunca te pedí nada», el mundo de Dolores se desmoronó como un castillo de naipes. Lo que no sabía era que esas palabras no solo romperían su corazón, sino que también desenterrarían secretos familiares que cambiarían para siempre todo lo que creía saber sobre su vida. Una traición que había permanecido oculta durante décadas estaba a punto de salir a la luz, revelando que tal vez la princesa que tanto amaba nunca había sido realmente suya. Si esta historia te conmueve, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El eco de esas 5 palabras resonaba en los oídos de Dolores como una sentencia de muerte. «Yo nunca te pedí nada». Luna había pronunciado cada sílaba con una frialdad que helaba la sangre, mirándola desde el marco de la puerta de su habitación, como si fuera una extraña que había invadido su espacio privado. Dolores se quedó paralizada en el pasillo, sosteniendo aún en sus manos el vestido de diseñador que acababa de comprarle para su graduación universitaria, el mismo vestido por el cual había trabajado turnos extra durante 2 meses consecutivos. La casa se llenó de un silencio sepulcral. Dolores bajó lentamente las manos, dejando que el vestido rosa pálido, con bordados dorados que brillaban bajo la luz del atardecer porteño, cayera al suelo como una hoja marchita. Durante 23 años, había construido cada decisión de su vida alrededor de Luna. Desde que nació, esa pequeña había sido su razón de existir, su proyecto más ambicioso, su obra maestra. La había criado como una princesa de cuento de hadas, protegiéndola de cada golpe, de cada decepción, de cada realidad cruda que la vida pudiera ofrecerle. Recordaba vívidamente el día que Luna nació. Había sido un parto difícil, en el mismo hospital donde ahora trabajaba como enfermera. Cuando finalmente escuchó ese primer llanto, cuando la comadrona puso a esa pequeña criatura arrugada y perfecta en sus brazos, Dolores hizo una promesa silenciosa. Su hija nunca conocería las carencias que ella había sufrido durante su propia infancia, en los barrios humildes de La Matanza. Luna tendría todo lo que Dolores nunca pudo tener: educación privada, ropa de marca, vacaciones en la costa, clases de piano, de inglés, de danza clásica, y había cumplido esa promesa religiosamente. Trabajaba turnos de 12 horas en la unidad de cuidados intensivos. Llegaba a casa con los pies hinchados y la espalda destrozada, pero siempre tenía una sonrisa para Luna. Los fines de semana los dedicaba completamente a ella, llevándola al zoológico de Palermo, al Museo de los Niños, a obras de teatro infantiles en el Centro Cultural Recoleta. Nunca se permitió salir con un hombre, nunca se permitió siquiera pensar en rehacerse una vida amorosa. Luna lo era todo. Cuando Luna cumplió 5 años, Dolores tomó la decisión de mudarla al exclusivo Colegio Santa Cecilia, en Barrio Norte, aunque eso significara destinar casi la mitad de su salario a la colegiatura. Veía cómo las otras madres llegaban en autos importados, vestidas con ropa de diseñador, y se moría de vergüenza por su uniforme de enfermera y su viejo Fiat Uno. Pero Luna merecía estar ahí, entre la élite porteña, respirando ese aire de refinamiento que Dolores nunca había conocido. Los años pasaron como páginas de un álbum de fotos. Luna crecía hermosa y elegante, con esa gracia natural que solo algunas personas poseen. Tenía el cabello castaño claro de Dolores, pero los ojos verdes que, bueno, Dolores siempre había atribuido esos ojos a algún antepasado lejano. Era una niña inteligente, destacaba en sus estudios, hablaba inglés con fluidez y tocaba el piano como un ángel. Dolores se sentía orgullosa cada vez que alguien la felicitaba por tener una hija tan excepcional. Pero también notaba cómo Luna se iba distanciando gradualmente. Cuando era pequeña,
corría hacia ella cada vez que llegaba del hospital, se acurrucaba en sus brazos y le contaba todo sobre su día. Pero a medida que crecía, especialmente durante la adolescencia, esos momentos de intimidad se volvieron cada vez más raros. Luna prefería pasar tiempo con sus amigas del colegio, todas ellas de familias adineradas que vivían en Recoleta o Palermo Chico. Dolores lo atribuía a una fase normal del crecimiento, pero en el fondo de su corazón sentía una punzada de dolor cada vez que Luna la presentaba simplemente como mi mamá, sin mencionar su profesión, como si se avergonzara de ella. El momento más doloroso había llegado cuando Luna cumplió 18 años, y Dolores organizó una fiesta sorpresa en su pequeño departamento de Caballito. Había ahorrado durante meses para contratar un servicio de catering, había decorado cada rincón con globos y flores, había invitado a todas las amigas de Luna del colegio, pero cuando Luna llegó y vio la celebración, su rostro se descompuso, no de alegría, sino de algo que parecía vergüenza. Sus amigas fueron corteses pero distantes, y Dolores pudo sentir cómo evaluaban cada detalle de su humilde hogar con miradas disimuladamente críticas. Esa noche, después de que todas las invitadas se fueran, Luna se había encerrado en su habitación sin siquiera darle las gracias. Dolores se quedó sola en la sala, rodeada de los restos de la fiesta, preguntándose dónde había fallado. Había dado todo de sí misma, había sacrificado cada aspecto de su vida personal, había trabajado hasta el agotamiento, y sin embargo, sentía que su hija se alejaba de ella como la marea que se retira de la orilla. La universidad había marcado el inicio de una nueva etapa. Luna estudió Administración de Empresas en la Universidad Católica Argentina, una carrera que Dolores había financiado trabajando turnos nocturnos adicionales y vendiendo algunas de las pocas joyas que había heredado de su madre. Dolores esperaba que la universidad la acercara nuevamente a Luna, que tal vez con la madurez su hija valoraría más sus sacrificios. Pero sucedió exactamente lo contrario. Luna comenzó a frecuentar círculos sociales aún más exclusivos. Sus nuevos amigos eran hijos de empresarios, de diplomáticos, de familias con apellidos que aparecían en las páginas sociales de la nación. Empezó a llegar tarde a casa. A veces directamente no llegaba, diciéndole a Dolores que se quedaba a dormir en casa de alguna amiga. Sus conversaciones se volvieron monosilábicas, reducidas a sí, no, después hablamos, estoy ocupada. Dolores intentaba mantenerse conectada comprándole regalos cada vez más costosos. El último iPhone, carteras de cuero italiano, ropa de marcas internacionales que solo había visto en las vidrieras de Palermo Hollywood. Cada compra representaba semanas de trabajo extra, turnos dobles que la dejaban exhausta, pero valía la pena ver aunque fuera una pequeña sonrisa en el rostro de Luna. El día de la graduación universitaria había sido el punto de quiebre. Dolores había trabajado turnos consecutivos durante 2 meses para poder comprar ese vestido de diseñador que había visto en una boutique de Recoleta. Lo había estado pagando en cuotas, sacrificando sus propias comidas para poder hacer los pagos a tiempo. Cuando finalmente pudo llevárselo a casa, estaba radiante de emoción. Se imaginaba el rostro de sorpresa y gratitud de Luna, se imaginaba abrazándola y sintiendo nuevamente esa conexión especial que habían perdido. Pero cuando llegó al departamento y encontró a Luna en su habitación, preparándose para salir con sus amigas, la reacción fue completamente diferente a lo que había imaginado. Luna apenas levantó la vista cuando Dolores entró emocionada con el vestido. «Luna, mi amor, mira lo que te compré para la graduación», había dicho Dolores, desplegando el vestido con orgullo. «Es de la boutique de la Avenida Alvear, el mismo diseñador que viste Susana Jiménez en los Martín Fierro». Luna había levantado la mirada del espejo donde se estaba maquillando y había observado el vestido con una expresión que Dolores no supo interpretar en ese momento. Ahora, recordando, se daba cuenta de que había sido desprecio. «No necesito otro vestido, mamá», había respondido Luna con un tono plano sin emoción. «Pero es para tu graduación, mi vida. Es un día especial. Quería que te sintieras como una princesa». Y entonces había llegado la frase que cambiaría todo. «Yo nunca te pedí nada».
Dolores había sentido como si el suelo se abriera bajo sus pies. 23 años de sacrificios, de noches sin dormir, de trabajos extra, de renuncias personales, reducidos a esas 5 palabras frías y cortantes. ¿Cómo puedes decir eso?, había susurrado Dolores con la voz quebrada. Es la verdad, había continuado Luna, girándose completamente para enfrentarla. Nunca te pedí que trabajaras tanto. Nunca te pedí todos esos regalos caros. Nunca te pedí que sacrificaras tu vida por mí. Lo hiciste porque quisiste, no porque yo te lo pidiera. Las palabras habían caído sobre Dolores como martillazos. Cada frase de Luna destrozaba un pedazo de su alma, reducía a cenizas años de amor incondicional y entrega total. Pero lo hice por amor. Había logrado decir Dolores con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo hiciste por culpa, había replicado Luna con una crueldad que Dolores no sabía que su hija poseía. Siempre sentí que me tratabas como si fuera tu proyecto de redención personal, como si demostrar que podías darme una vida perfecta compensara algo. Dolores se había quedado sin palabras. Culpa. ¿De qué podría sentirse culpable? Había sido una madre ejemplar. Había dado todo de sí misma. Había renunciado a su propia felicidad por el bienestar de Luna. No entiendo de qué hablas, había murmurado. Luna había suspirado, como si estuviera cansada de una conversación que acababa de comenzar. Nunca me permitiste ser realmente tu hija, mamá. Me convertiste en tu muñeca perfecta, en tu obra de arte, en tu forma de demostrarle al mundo que no eras solo una enfermera de barrio, pero yo nunca fui realmente yo misma contigo. Esas palabras habían sido el golpe final. Dolores había salido de la habitación como un zombi. Había dejado caer el vestido en el pasillo y se había encerrado en su propio cuarto, donde lloró hasta quedarse sin lágrimas. Ahora, 3 días después de esa conversación devastadora, Dolores se encontraba sola en su departamento. Luna se había ido a pasar unos días a la casa de una amiga, sin siquiera despedirse. El vestido seguía en el suelo del pasillo, como un recordatorio doloroso de todo lo que había salido mal. Dolores se preparó un té y se sentó en la mesa de la cocina, tratando de procesar todo lo que había pasado. Era cierto lo que Luna había dicho. Había convertido su amor maternal en una jaula dorada. Había criado a su hija no por amor genuino, sino por alguna culpa subconsciente que ni siquiera entendía. De pronto, sonó el timbre. Dolores se limpió las lágrimas y fue a abrir, esperando tal vez que fuera Luna, que hubiera regresado para disculparse, para explicar sus palabras hirientes. Pero cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con una mujer que no había visto en más de 2 décadas. «Hola, Dolores», dijo la mujer con una sonrisa triste. «Soy Carmen, la hermana de Eduardo». Dolores sintió como si el mundo se detuviera. Eduardo. Ese nombre que había enterrado en lo más profundo de su memoria, que había jurado no volver a pronunciar jamás. Carmen era la hermana menor de Eduardo, la única persona que sabía la verdad sobre lo que realmente había pasado 23 años atrás. «Carmen», logró susurrar Dolores, aferrándose al marco de la puerta para no caerse. «¿Qué haces aquí?» «Tenemos que hablar», dijo Carmen, y su tono indicaba que no era una visita social. «Es sobre Luna. Y sobre Eduardo, y sobre la verdad que has ocultado todos estos años». Dolores sintió que las fuerzas la abandonaban. El secreto que había guardado celosamente durante más de 2 décadas, el secreto que había sido la verdadera razón detrás de todos sus sacrificios, estaba a punto de salir a la luz. «No aquí», murmuró Dolores mirando nerviosamente hacia los departamentos vecinos. «Entra». Carmen pasó al departamento y se sentó en el sofá de la sala, el mismo sofá donde Dolores había acunado a Luna cuando era bebé, donde le había leído cuentos de princesas durante años, donde había soñado con un futuro perfecto para ambas. «Eduardo murió hace una semana», dijo Carmen sin preámbulos. Dolores sintió una mezcla de emociones contradictorias: dolor, alivio, miedo, tristeza. Eduardo había sido el gran amor de su juventud, pero también la fuente de la mentira más grande de su vida. «Lo siento», dijo automáticamente, aunque no estaba segura de si realmente lo sentía. «Antes de morir, me pidió que viniera a hablar contigo.
que te dijera que nunca dejó de pensar en Luna, que nunca dejó de arrepentirse de haberte abandonado cuando se enteró del embarazo. Las palabras de Carmen cayeron sobre Dolores como una avalancha. Todos esos años, había alimentado la historia de que el padre de Luna había muerto en un accidente de tránsito, cuando ella tenía 3 meses de embarazo. Una mentira piadosa que había inventado para proteger a Luna del dolor, de saber que su padre simplemente no la había querido. Eduardo nunca murió en ningún accidente, continuó Carmen. Se fue a España cuando supo que estabas embarazada porque era un cobarde, pero nunca dejó de pensar en ustedes dos. Nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Su vida se quedó congelada en el momento en que las abandonó. Dolores se dejó caer en una silla, sintiendo como si todo su mundo se desmoronara por segunda vez en una semana. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, logró preguntar. Porque Eduardo dejó algo para Luna, una herencia considerable. Invirtió bien en España, se hizo próspero, y dejó todo para ella. Pero hay una condición. Luna tiene que saber la verdad sobre quién era realmente su padre. Dolores sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Durante 23 años había construido su vida entera alrededor de proteger a Luna de la verdad, y ahora esa verdad venía a buscarlas de la forma más inesperada. No puedo, susurró. No puedo decirle que le mentí durante toda su vida. Dolores, dijo Carmen con gentileza, Luna ya no es una niña. Es una mujer adulta que merece conocer la verdad sobre sus orígenes, y tal vez, entendiendo por qué hiciste lo que hiciste, pueda perdonarte por todos esos años de sobreprotección. Carmen se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Dolores. Eduardo me contó algo más antes de morir. Me dijo que la razón por la que realmente se fue no fue solo porque era joven y tenía miedo. Dijo que su madre lo amenazó con desheredarlo si se quedaba contigo, que ella nunca aceptaría que su hijo se casara con una enfermera de barrio. Eduardo eligió el dinero de su familia por encima del amor y de su hija. Esas palabras resonaron en la mente de Dolores como campanas. De repente, todo comenzaba a tener sentido. Su obsesión por darle a Luna una vida de lujos, por insertarla en círculos sociales exclusivos, por demostrar que una enfermera de barrio podía criar a una princesa, no había sido solo amor maternal, había sido una forma de venganza inconsciente contra Eduardo y su familia clasista. «Tienes una semana para decidir», dijo Carmen antes de cerrar la puerta. Después de eso, los abogados de Eduardo se pondrán en contacto directamente con Luna. Dolores se quedó sola en su departamento, rodeada por el silencio ensordecedor de todas las verdades que había evitado enfrentar. Se dio cuenta de que Luna tenía razón. Ella nunca había pedido nada. Ni los lujos, ni la sobreprotección, ni la vida de princesa que Dolores había construido para ella. Todo había sido para satisfacer las propias necesidades emocionales de Dolores, para sanar sus propias heridas, para demostrar que valía más de lo que Eduardo y su familia habían creído. Al día siguiente, Dolores llamó al hospital y pidió unos días de licencia. Necesitaba pensar, necesitaba encontrar la forma de reparar el daño que había causado sin darse cuenta. Pasó horas caminando por los parques de Buenos Aires, recordando todos los momentos en que había forzado a Luna a ser alguien que tal vez ella no quería ser. La noche del 5.º día, Luna regresó al departamento. Entró silenciosamente, como si esperara encontrar a Dolores dormida, pero la encontró sentada en la sala, esperándola. «Mamá», dijo Luna, y su voz sonaba diferente, menos hostil que la última vez. «Luna, tenemos que hablar», dijo Dolores. «Tengo que contarte algo que debería haberte contado hace mucho tiempo». Luna se sentó frente a ella, y por primera vez en años, Dolores vio en sus ojos a la niña que había sido, curiosa y vulnerable. «Tu padre no murió en un accidente de tránsito», comenzó Dolores y su voz temblaba. «Esa fue una mentira que inventé para protegerte». Luna la miró con ojos muy abiertos, pero no dijo nada. «Eduardo me abandonó cuando supo que estaba embarazada. Su familia no aceptaba que se casara conmigo porque yo era solo una enfermera de barrio. Él eligió el dinero familiar por encima de nosotras». Dolores continuó contando toda la historia, cómo se había sentido humillada y rechazada,
Cómo había jurado que Luna nunca pasaría por lo mismo. Cómo había trabajado obsesivamente para darle una vida que la alejara de sus orígenes humildes. Pero en el proceso, admitió Dolores con lágrimas en los ojos, te convertí en lo que yo creía que deberías ser, no en lo que tú querías ser. Te traté como un proyecto de redención personal, exactamente como dijiste. Luna escuchó en silencio toda la historia. Cuando Dolores terminó, se quedaron varios minutos sin hablar. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó finalmente Luna. Dolores le contó sobre la visita de Carmen, sobre la herencia de Eduardo, sobre la condición de conocer la verdad. No me importa el dinero, dijo Luna después de un largo silencio, pero me importa entender por qué siempre sentí que tenía que ser perfecta para ti, por qué siempre sentí que tu amor tenía condiciones. Mi amor nunca tuvo condiciones, protestó Dolores. Sí las tenía, dijo Luna con gentileza. Tenía que ser la hija perfecta, la princesa exitosa, la prueba viviente de que habías triunfado. Nunca pude simplemente ser Luna. Dolores se dio cuenta de que su hija tenía razón. Durante años había proyectado sus propias inseguridades y deseos de venganza en Luna, convirtiéndola en un símbolo en lugar de permitirle ser simplemente su hija. ¿Puedes perdonarme?, preguntó Dolores. Luna se acercó, y por primera vez en años, abrazó a su madre. Ya te perdoné, mamá, pero ahora necesito tiempo para conocer a la verdadera Luna, la que nunca pude ser cuando estaba demasiado ocupada siendo tu princesa perfecta. Los días siguientes fueron diferentes. Dolores dejó de comprar regalos costosos, dejó de presionar a Luna sobre su futuro, dejó de tratarla como un proyecto que necesitaba perfeccionarse. En cambio, comenzaron a conocerse realmente por primera vez. Luna le contó sobre sus verdaderos intereses, sobre su deseo de trabajar en una ONG, en lugar de en una empresa multinacional, sobre su novio que no era de familia adinerada, pero que la amaba genuinamente. Dolores se dio cuenta de que la verdadera Luna era mucho más interesante y auténtica que la princesa artificial que había tratado de crear. Y por primera vez en 23 años, se sintió realmente orgullosa de su hija, no por sus logros externos, sino por la persona genuina y compasiva que había logrado ser a pesar de toda la presión. Luna decidió donar la herencia de Eduardo a una fundación que ayudaba a madres solteras de bajos recursos, diciendo que ese dinero podía hacer más bien ayudando a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares a las de Dolores. Nunca te pedí nada, le dijo Luna a Dolores una tarde, repitiendo las palabras que habían iniciado todo. Pero ahora sí te pido algo, que seas simplemente mi mamá, no mi creadora de sueños. Y Dolores, por primera vez en décadas, se sintió libre de ser exactamente eso, simplemente la madre de Luna, con todas sus imperfecciones y limitaciones, pero con un amor que finalmente había aprendido a ser incondicional de verdad.